Muy bien, estoy con Daniel Urcía, vicepresidente de la Federación Argentina de la Carne, y viendo cómo van hoy los precios en las carnicerías, es todo un tumulto de información en la que hace falta tener para ver cómo estamos parados con ese tema. Gracias, Daniel, un gusto tenerte acá como siempre. Gracias a vos, Rubén, como siempre, y la verdad que es muy agradable venir a tu programa y conversar contigo y con la audiencia, así que... Bueno, digamos que somos conscientes que hay una inflación desatada en el país y que es un potro difícil de domar, ¿no? Muchos la subestiman, pero no se dan cuenta que arrancar es fácil con la inflación, pero después... controlarla es muy difícil. Y bueno, la carne no puede escapar a eso, evidentemente, y basta que ir a una carnicería y los precios están por las nubes. ¿Cuál es el panorama que ustedes como dirigentes están viendo de esta situación? El panorama es que hoy la carne vacuna está haciendo, sin quererlo, una contribución que por allí la gente no se da cuenta por el contexto, pero la carne vacuna hace del mes de junio que no sigue los aumentos mensuales de inflación. Para ponerte un ejemplo, el índice conocido recientemente de agosto fue 7%. El aumento de la carne vacuna fue 0.3%. Es decir, que tuvo 6.7 por detrás de la inflación. Acumula en el interanual 15 puntos por detrás de la inflación. Esto que es una buena noticia para el consumidor, que seguramente en el mes de septiembre va a ratificar estos números, va acumulando presión y va a ser una mala noticia para fin de año. Claro. Entonces lo que estamos diciendo hoy es, miren esta realidad. ¿A quién se lo dicen eso? A todos, al consumidor, pero fundamentalmente a las autoridades. Claro. ¿Por qué? Y seguramente después algún invitado tuyo puede profundizar con el análisis económico, pero hoy la carne está demostrando que está desacoplada con la inflación, desacoplada con el dólar y desacoplada con la exportación. Porque si no, no se entendería por qué hace 5 meses que el precio de la carne, el consumidor argentino, no sube cuando hemos acumulado en estos 5 meses casi 30% de inflación. Claro. Y por eso también hago la advertencia. La realidad lleva que en algún momento hay recomposición de precios, se va a dar a fin de año. Vamos a ver un salto importante de la carne, seguramente por encima de ese atraso que tiene con respecto a la inflación interanual, pero es pura resultado de la realidad. No hay ni especuladores, ni exportación, ni tipo de cambio que obviamente presiona, pero no de manera inmediata con respecto a la formación de precios. Claro. Hoy estamos a niveles de consumo, seguimos en un buen nivel de consumo. Siempre cuando hablamos de esto hablamos de promedios, con lo cual siempre hay puntas que no la pasan bien, pero también, como siempre digo, las cuestiones extraordinarias se resuelven con medidas extraordinarias. Yo no puedo hacer una medida general como un cierre de exportaciones para que aquel sector de la población que tiene necesidades tenga acceso, porque no resuelvo nada de esa manera, al contrario, complico. Hoy en este contexto está deteriorado el precio internacional, nuestro principal comprador es China, han caído fuertemente los precios y estamos trabajando con aduana y el gobierno nacional para reformar los precios de referencia, porque obviamente el mercado bajó, pero nosotros pagamos derechos de exportación por precios que quedaron más altos y eventualmente después tenemos demora en reintegros de IVA y demás, porque hay que explicar por qué se vende por debajo de los precios de referencia. ¿Por qué han caído fuerte los precios? Bueno, China por un lado devaluó el yuan, por otro lado tiene una política con respecto al COVID muy restrictiva, hubo ciudades cerradas. De hecho, si hoy da positivo alguna persona que estuvo en un restaurante, aeropuerto, hotel o donde sea, automáticamente quedan en confinamiento una semana completa todas las personas que estuvieran en un radio alrededor. Eso trae complicaciones en cuanto a la economía china. La forma de gobierno que tiene China, cuando el gobierno suspende o limita el acceso a la prefinanciación, indudablemente genera impacto y por eso automáticamente todo el sector vinculado, porque el Estado tiene parte en muchas empresas,
o los que dependen de ese financiamiento toman nota y automáticamente hay un freno que ocurre en cuanto a las compras. Y es el 75% de nuestro destino comercial en volumen. Por otro lado, la invasión de Rusia a Ucrania provoca en Europa también situaciones de crisis, cayeron los valores también del techo de $16.000 la tonelada del Rampant Loin, que son los 3 cortes principales, hoy estamos hablando apenas por encima de $11.000. Entonces tenemos un mercado internacional que está deteriorado en cuanto a precios. En volumen, los primeros 7 meses exportamos casi 20.000 toneladas más que los primeros 7 meses del año pasado. Pese a todos los problemas, en volumen estamos exportando bien y vamos a tener un ingreso total proyectado en el año por encima de los $3.000 millones, aún con retenciones, aún con tipo de cambio desdoblado, es decir, que pese a todas las adversidades, todavía estamos siendo competitivos. Está bien. Ahora, uno tiene recuerdos, ¿no?, que el mercado de la carne en la época de Guillermo Moreno se arruinó completamente por disposiciones legales que realmente eran algunas totalmente fantasiosas, por decirlo de alguna manera. Se achicaron la cantidad de cabezas de ganado, se prohibió la exportación. Después vino el gobierno de Juntos por el Cambio y supongo que debe haber mejorado notoriamente la cosa. Ahora vuelve otra vez un gobierno que va a cumplir 3 años del mismo signo que el de Guillermo Moreno. La pregunta sería, ¿se recompuso el mercado de las carnes como se quería en el periodo de Juntos por el Cambio o otra vez se retrocedió? Ustedes, antaño, el mercado de las carnes era una fuente increíble de ingreso de divisas junto con los granos. Éramos el supermercado más grande del planeta nosotros, ¿no? Y de repente todo eso se desdibujó. ¿Cómo están hoy con respecto al pasado que yo te acabo de más o menos desarrollar? A ver, haciendo un análisis, Argentina tiene posibilidades de crecer en la producción pecuaria en general. Tenemos condiciones comparativas y competitivas favorables. Nos falta previsibilidad, nos falta seguridad jurídica, nos falta institucionalidad. Cuando hablamos de inversiones en un sector donde la biología es un factor imposible de cambiar, y hablamos de 9 meses de gestación y 18 meses de crianza mínimo, nos fuimos a 27 meses, son 2 años y medio, y cuando no tenés certeza sobre la inversión que vas a realizar, sobre la libre utilización o el libre ejercicio del comercio, y son todos factores que hacen que no ingresen actores nuevos, que no haya mucha inversión adicional a la reinversión que el propio sector privado realiza. Entonces venimos en niveles de crecimientos acordes a la realidad país. Podríamos avanzar más, podríamos generar más puestos de trabajo, porque la ventaja de la actividad pecuaria es que vos creás trabajo en la región, en la zona donde están los animales, porque necesitan el cuidado los 365 días del año, sea pollo, cerdo, carne, vacuna, lo que quieras producir. A nivel de industrialización es mucho más eficiente tener los criaderos, los feedlots o las granjas porcinas cerca donde está el alimento y luego el frigorífico cerca donde están los animales. Ahora, todos esos factores en Argentina, lamentablemente, por la realidad país, muchas veces no se aprovechan. Cuando tengamos continuidad de políticas que favorezcan la inversión, sin importar los cambios de gobierno, porque tenemos que entender que los cambios de gobierno pueden ser normales. En todos los países del mundo hay cambios de gobierno, pero no cambios de las reglas de juego. Acá, lamentablemente, de un gobierno a otro tenemos un cambio, iba a decir radical, vamos a decir de 180 grados de un gobierno a otro, pero es lo que nos pasa. Entonces, por eso yo noto
que hay mucha cautela, que habría voluntad de invertir. Con el Consejo Agroindustrial Argentino trabajamos y se presentó o ingresó a tratamiento a diputados el año pasado un proyecto de ley de fomento de la agroindustria. Septiembre, 9 meses desde el ingreso, más lo presentó el ministro Domínguez, lo ingresó en noviembre. Computemos 11 meses ingresado en la Cámara de Diputados. Ha tenido un par de tratamientos en la comisión que preside Burjaile, pero lento. Bueno, eso aseguraría o permitiría facilitar la inversión en el sector agroindustrial, que todos sabemos que el sector agroindustrial en Argentina tiene condiciones para crecer. Ahora, el Estado se vuelve en sus distintas formas, con sus distintas regulaciones, en un impedimento muy grande para el desarrollo de la actividad privada. Y es lo que en algún momento hay que empezar a sacar todo lo que sean trabas, no permitir la actividad de los bandidos, que siempre lo hay, pero tampoco por la excepcionalidad generar condiciones que perjudiquen a todo el desarrollo. Como decía Emilio Perina, el Estado se transforma en la máquina de impedir, ¿no? Ahora me avisan que nos queda un minuto, Daniel, y este problema que tiene el gobierno con el dólar y los productores de granos, ¿también lo está afectando a los productores de carne? Nosotros tenemos dólar, ¿cuál te diría? Histórico, con retenciones, con lo cual hablamos de 145, para ponerte un número, menos el 9% de retenciones. No tenemos dólar carne, lo hemos pedido, no tuvimos suerte. Todo esto no ayuda, porque va generando actitudes yo le llamo a veces de sobrevivencia, porque donde muchas veces el que es más audaz saca más ventaja que los otros, pero perjudica el normal desarrollo de un sector. Entonces es complicado.